Entonces, hablemos entonces de la santidad. ¿Cómo vamos hasta aquí con el entendimiento de la santidad? La santidad viene de Dios, de ninguna otra parte. En un primer momento, cuando el Señor nos toma, cuando el Señor nos inspira, cuando el Señor nos inquieta y nos da una nueva naturaleza, entonces en ese momento Dios nos aparta para Él, nos santifica, porque nos apartó para Él. Entonces viene el proceso, el camino, el trajinar. La Biblia habla de procesos, ¿no? La Biblia dice en Isaías que Él es el creador de Jacob, pero el formador de Israel. Claro, de Jacob el engañador, para llegar a ser Israel, el príncipe de su pueblo, sí que pasaron cosas, sí que sucedieron muchas cosas. Entonces, la formación de las... A ver, no, déjeme, se lo digo bien. La formación de la nueva naturaleza, la fortaleza de la nueva naturaleza, la formación del hombre interior en nosotros, entonces tiene que ver con obediencia, la obediencia con santidad, y eso solamente viene a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo estamos entendiendo. La santidad de Dios en mí se resume fácil. El Espíritu Santo que nos fue dado es la santidad de Dios en mí. ¿En usted también? Otra vez, el Espíritu Santo es todo. Es Jesucristo, es el Padre en el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablemos de la santidad de Dios en mí, tenemos que hablar del Espíritu Santo en mi vida y en su vida. Esto implica entonces que el cristiano debería tener la conciencia, la claridad de que necesita al Espíritu Santo activo en su vida. El Espíritu debería ser escuchado por nosotros, obedecido por nosotros. Deberíamos estarle pidiendo ayuda para tomar decisiones, para hablar, para convivir con los demás, para encontrar en Dios la ayuda que necesitamos. Si nosotros no nos interesamos como en reconciliarnos, digo de esa manera, reconciliarnos con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Y cuándo fue que nos enojamos? Pues cuando empezamos a desobedecerle. ¿Y cuándo empezamos a desobedecerle? Cuando empezamos a escuchar un pastor pensando que él tenía la razón siempre y que se las sabía todas. Entonces, de pronto ese ministro nos dijo, tranquilo, no se preocupe, un mal genio no va a condenar a nadie, tranquilo, no se preocupe, si usted le deja de hablar al malo, a Dios le agrada, tranquilo, oremos para que Dios corte a los malos. Y todas esas cosas que son contrarias a la gracia del Señor, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues contristó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo contristado, ya no hay riesgo de llegar, o más bien de permanecer en el proceso de santificación. No se puede. No se puede. Porque si el Espíritu Santo es la santidad de Dios en mí y el Espíritu está contristado, la santidad de Dios en mí no va a prosperar, no va a progresar, no va a avanzar. No va a ser posible que nosotros estemos inquietos con dejar aquello, con obedecer a Dios en lo otro. No, que va. Empezamos a objetar, a argumentar para desobedecer. Eso es lo que hace mucho religioso. Mucho religioso acusa a los demás con algo que les ve, pero ellos mismos argumentan y tienen razones para no obedecer la palabra. No, mire, lo más fácil es Mateo 5, para probar cualquiera de nosotros. Mateo 5 tiene muchos mandamientos muy pequeños en los cuales usted y yo nos podemos probar. Claro. Usted ama a su enemigo, lo bendice, ora por él. Si puede hacerle el bien, se lo hace. Ahí está. El que te pida, si tú tienes, le das. Si tienes que esforzarte por ayudar a otro, lo haces sin cobrarle nada. Allí es. Y son cosas que a veces se quieren desvincular de nuestro compromiso con Dios a obedecerlo. A veces se quieren desvincular. Hay quienes desvinculan ciertas cosas de la ley del Señor Jesucristo
de la obediencia a Dios, de la verdad de Dios, para poder hacer lo que quiera con ella. Y no, no se puede. Entonces le voy a invitar para que retomemos lo que estábamos estudiando. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, aunque ayer terminamos con Pedro, terminamos leyendo a Pedro. Vamos a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Son dos cosas que tenemos que tener, ¿no? Haber nacido del Espíritu y creer en la verdad. Creer en la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? En la Biblia, en la palabra. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan rodeados de cosas naturales, de cosas físicas. Nos bombardea tanto la verdad del mundo, el razonamiento humano, que a veces la verdad de la palabra, el cristiano la siente como lejana, como que es más fuerte lo que estoy viviendo, es más fuerte lo que yo puedo experimentar que lo que está ahí. Ahí dice que yo soy libre, pero sí que cuesta creer a veces cuando la experiencia, aún desde niño, ha sido otra. Claro, mire, decirle a alguien que tuvo un padre malo, que tuvo un padre grotesco, maltratador, grosero, y que le hizo tanto daño a esa persona, hablemos de un varón, ¿sabe cuál es la dificultad más grande para ese varón? Llegar a creer, llegar a estar seguro, llegar a tener una fuente inamovible de que Dios es bueno. Claro, le cuesta, porque él vivió tanto físicamente el maltrato de su papá, que cuando conecta a Dios con la paternidad, Dios es tu padre, dice mi padre, y no sabe por qué, pero por dentro está como resistiendo eso, mi papá. Y es más fácil que esa persona empiece a creer en un Dios castigador, en un Dios que cuando se equivocó le cayó a palos, está pensando siempre en el castigo, porque claro, como todos nos equivocamos y como no somos producto terminado, entonces esa persona se aflige mucho, tiene altibajos muy fuertes, porque le ha costado creer que Dios sea completamente bueno y completamente diferente al Padre que él conoció. Por la experiencia física, que el Señor nos ayude. Por la experiencia física, muchas veces nosotros terminamos creyendo en lo que dice el mundo, en lo que experimenta el mundo, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios. Y la palabra entonces se queda como algo bonito, como algo que, ahí está, bueno, dicen algunos, gloria a Dios, gloria a Dios. No, hermano. La salvación es una herencia suya y mía. La salvación la ganó el Señor Jesucristo y la trajo a nuestra vida el Espíritu Santo. Hermano, nos conviene darle mucha importancia al Espíritu Santo. Sin Él no hay proceso, sin Él no hay perfección, sin Él no hay obediencia, sin Él no hay santificación. No, no lo hay. Romanos capítulo número 6, Romanos 6, dice la palabra, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, deténgase ahí. Vuelva a leer hasta ahí y por favor, es muy importante que nos conectemos nosotros con la naturaleza que ya no tenemos, con la naturaleza adámica. Conectémonos con esa naturaleza que la Biblia dice, y a veces nos es difícil entender. La Biblia dice que el Señor Jesús le dio muerte a esa naturaleza que nos esclavizaba al pecado.
Y si nosotros no alcanzamos a creer que realmente no fue que el Señor nos lavó con agua y jabón, no fue que el Señor adormitó el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre pecador, no, no fue eso. Si no entendemos, si no creemos que el Señor le dio muerte, totalmente muerte, destruyó totalmente al hombre de pecado, nos va a ser muy difícil creer que Dios nos va a sacar de aquello que todavía siente la mente, siente el corazón, siente el cuerpo. Nos sería muy difícil. Entonces, mire el consejo del Señor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. La carne es débil, dice el Señor. No lo dice usted, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. La carne es débil. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ¿qué está diciendo la palabra? Que es una realidad, es una verdad, que el que no usó sus manos para cometer toda clase de pecados, usó su mente y los cometió. Inmundicia, iniquidad. Así ahora, siga leyendo, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra vez, otra vez. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros. Aquí está mi cuerpo, Señor, mis manos, mis ojos, para servir a la justicia. Entonces, para santificación. La palabra santificación, ya sabe que caminamos en varios números, 38, 39 y 40. La santidad que se tiene que reflejar en nosotros es la 40. Cosa terrible para los demonios, cosa terrible aún para los cristianos que no han podido entender qué es lo que tienen que sufrir, qué es lo que tienen que vivir. Y al hablar de sufrir no estoy diciendo de padecimiento, no, no, experimentar. Usted y yo tenemos que experimentar un proceso permanente donde sabemos que nos tenemos que negar a nosotros mismos, donde lo que esté a nuestro alcance y en nuestras fuerzas lo vamos a hacer, porque si ni siquiera eso hacemos, va a ser más difícil, va a llevar más tiempo, pero que Dios lo va a lograr, lo logra, porque nada es imposible para Él. Sin embargo, se demoraría más tiempo ese proceso de santificación. Entendámoslo, por favor. El versículo, el número 38 de esta palabra santificación dice propiamente purificación. ¿Se acuerda que hay un texto que santificación significa declarar santo, declararlo? Ahora, el 40 es cosa terrible, maravillosa. Entonces este 38 dice propiamente purificación. La purificación es un proceso que el pueblo de Israel, les repito, lo hacían como una tipología, como un rito. Se lavaban con agua y jabón, dejaban de tener sus relaciones íntimas con la esposa durante algún tiempo, no tocaban muerto, no tocaban ciertas cosas y se presentaban con un corderito de un año perfecto a que sus pecados por la sangre de ese cordero fuera cubierta. El pecado es cubierto, no era perdonado, cubierto durante un año por la sangre de ese cordero. Y eso se le llamaba la purificación. Ahora el proceso es espiritual, físico también, pero el proceso es espiritual. Lo tiene que llevar a cabo el Espíritu Santo en usted y en mí. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes. ¿Qué es ser consecuente? A ver, alguna vez hablábamos de lo que es la concupiscencia, ¿no? La concupiscencia es la expectación, especialmente por todo lo prohibido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano cuando sabe que Dios ya lo escogió, ya lo justificó y lo santificó? Hombre, entendamos que tenemos, no sé, un dispositivo dentro de nosotros como seres humanos que en la medida que se alimenta la carne, que se alimenta el deseo sexual, que se alimenta la codicia, que se alimenta el orgullo, pues vamos a pecar, vamos a pecar. Es cuestión de fortalecer esa codicia para terminar aceptando un documento ilícito para conseguir un poquito de plata.
Es cuestión de alimentar el orgullo, yo soy y nadie más, para terminar hablando mal de otro, para terminar jactándose y alegrándose del mal de otro. Es cuestión de mirar piernas por ahí en los videos de las redes sociales, mirar piernas semidesnudos, para terminar en la pornografía, porque eso es un alimento que va dentro de nosotros. Entonces, cuál es como la parte nuestra, la parte suya y mía? Hombre, yo sé, conozco, entiendo que yo no puedo alimentar en mí ese registro de pecado que quedó porque ya no está la naturaleza pecaminosa. Pero sí hay un registro de pecado del cual Pablo se queja. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Porque en la carne quedó ese registro de pecado, que a la hora que no se gobierne este cuerpo con un espíritu renovado en Cristo, el cuerpo quiere arrastrar junto con el alma que desea cosas extraordinarias, quiere adrenalina, quiere placer. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de hacer? Hermano, pues evitemos esas cosas. Evitemos alimentar la codicia. Deje de estar buscando cosas que en un solo día se va a ganar 200,000 pesos. Sí que están tumbando a la gente con eso, ¿no? Sí que están estafando personas con eso, porque le llega un mensaje de texto diciéndole que se puede ganar 200,000 diarios, 100,000 diarios. Da clic en este link y le van a vaciar toda la información. Por eso, porque el enemigo usa la debilidad en el ser humano para aprovecharse de él. Entonces, ¿por qué mirar? Yo le decía a un hermano, y él lo entendió inmediatamente, gracias a Dios. Yo le decía, ¿por qué ves esos videos violentos, esos videos de atracos, de robos, de violencia? Se va llenando de enojo, se va llenando como de percepción de injusticia. Y cuando yo le dije, me dijo, sí, pastor, yo estaba pensando en comprarme un arma para defenderme, porque es que hay tanto peligro allá afuera. Pues claro, si se pone a toda hora a comer de esas noticias rojas, de esas noticias anaranjadas, violentas, él termina convencido de que tiene que armarse, que tiene que comprar algo con que defenderse. Hermano, esas cosas no se deben alimentar. Qué bueno alimentarnos de lo que dice Dios, ¿sí o no? Qué bueno alimentarnos de lo que dice la palabra. Qué bueno. Y aunque haya muchos argumentos por fuera de la palabra, hombre, permanecer en la palabra es lo mejor, es lo más sano para nosotros. No le demos lugar. Mire, esos videos chistosos que lo que hacen es que se cayó una señora y se le vio todo, que entonces la otra se subió por allá y se... No, hermano, no. Lo que podemos hacer nosotros, no prendamos un televisor después de cierta hora, no prendamos un computador tarde de la noche estando solos, apartémonos de las redes sociales en lo posible, en lo más que se pueda. Eso no es extremismo. ¿Sabe qué es eso? Eso es sabiduría, eso es entendimiento. De la clase de naturaleza que aún me queda, la naturaleza humana, no se le puede dar ventaja, hermano. No. Usted se acostaría junto a un perro que está durmiendo y son de esos perros carnívoros que no tienen bozal, ¿usted se acostaría junto a él? Pero a veces el cristiano busca la tentación y después dice, pero Señor, ¿por qué? La parte nuestra es muy clara. Evitemos, apartémonos de todo aquello que sea un peligro para pecar. ¿Sabe qué dice? A ver si me acuerdo. ¿Sabe qué dice Job, capítulo 11? No vaya a perder eso que estamos leyendo aquí. Job, capítulo 11. Mire cómo lo dice el Antiguo Testamento con relación a lo que me toca a mí hacer. Léalo conmigo. Job 11:13. Si tú dispusieres tu corazón, disponerlo, determinarme a hacer lo correcto, a obedecer a Dios. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, se extienden las manos al Señor diciéndole, te necesito, Señor, ayúdame. Dice el 14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, pecado personal,
si alguna iniquidad hubiera en tu mano, faltas, errores personales míos, dice, y la echares de ti. ¿Qué es echar la iniquidad de nuestras manos? No hacerlo. Voy a evitar eso. Me voy a apartar de eso. Entendiendo, mi hermano, que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Un muchacho que se apartó de la droga, pero le duró 5 meses. Mire, si un muchacho es capaz de estar 5 meses sin droga, ese ya el Señor lo libertó. ¿Quién dice amén a eso? Aún su cuerpo ya fue libre de esa sustancia. Pero después de 5 meses me dice, pastor, es que tuve una caída, una recaída. Es que anoche, a medianoche terminé consumiendo. Oiga, para llegar ahí, ¿sabe qué pasó? ¿Usted sabe y puede identificar para llegar ahí qué sucedió? Pues yo me puse a preguntarle y claro, después de 5 meses se encontró con un amigo, lo saludó y se le arrimó. Y cuando estaba con ese amigo vinieron otros 3, los amigos pasados. Hablaron y uno de ellos tomó una papeleta y se la puso en el bolsillo. No, tranquilo. Déjala ahí, que a vos eso no te hace daño. A vos no te afecta ese. Él se rió como por agradar a sus amigos y salió y se fue para la casa. Cuando llegó, sacó eso y lo puso ahí en la mesa. Y empezó a darle vueltas, empezó a pensar, empezó a acordarse. Le vino una nostalgia, le vino una tristeza. Y entonces ya con la facilidad de que ahí la tenía, entonces armó su porro y se lo fumó. Pero así es todo, hermano. Así es todo. Para poder que el diablo, a alguien que ha nacido de nuevo, lo saque de ese proceso de santificación, tiene que convencerlo de caminar, más bien de romper ciertas barreras de seguridad. Pastor, ¿qué hago? No se preocupe. El Señor sabía que usted iba a tener esa debilidad. Vuelva y arranque. Bendito sea el Señor por la gracia. ¿Quién dice amén a eso? Lo importante es que usted no le siga dando lugar a aquello que lo lleva a ponerse en las manos de la tentación y del pecado. No lo haga. No lo haga. Apártese de esa clase de persona. No vuelva a recibir ni por chanza una papeleta de esas. Hombre, y es sencillo, pero a veces cuando se fortalece la concupiscencia, entonces es como emocionante. Así me decía un director de jóvenes hace muchos años, pero muchos, como 25, 26 años. Un director de jóvenes de una congregación me decía, es que es emocionante llegar al límite antes de pecar. Es emocionante pararse en un punto donde uno huele al pecado, donde uno percibe el pecado, pero no dar el paso hacia el pecado. Yo me lo imaginaba. Cuando él me decía eso, yo me lo imaginaba haciendo cosas que él pensaba que no eran pecado. Hay gente que piensan que ver un video romántico, una telenovela romántica donde las personas pues no se desnudan, pero se besan. Ellos dicen, no, es como estar ahí, en el límite. Hermano, no nos engañemos. Y yo le decía a ese muchacho eso. Eso es cuestión de tiempo. Vas alimentando la capacidad interna de pecar que tiene esta naturaleza humana y al final vas a caer. Claro, porque eso es. Si nosotros ya sabemos qué es lo que usa el enemigo para sacarnos del proceso de santificación, pues el Señor nos está esperando para reiniciar de nuevo eso, pero no lo hagamos. Mire, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, usted puede leer de ahí en adelante cómo el Señor se glorifica en alguien que hace su parte, en alguien que en este proceso de santificación hace lo que le toca. Claro. ¿Por qué ir a aprender el computador buscando algo que usted sabe que lo va a llevar al pecado? No, pues no lo haga.
¿Por qué llama a ese amigo que le ofrece siempre dinero fácil, pero que tiene que mentir, que tiene que alterar documentos? Si no lo quiere hacer, ¿para qué lo llama? No, no, es mentira. Todo lo demás es mentira. Hay una sola verdad y es la palabra. Y la palabra nos dice que nos apartemos, óigame, que nos apartemos del pecado, que huyamos del pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, volviendo otra vez al texto que teníamos, dice Romanos capítulo 6, versículo 19. Lea conmigo el 19 y continuamos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, ya no. Porque cuando erais esclavos del pecado, ya no. Eso. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, hacíamos lo que queríamos. Eso. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Póngale mucha atención a estas palabras. A mí me dio un ánimo y una convicción cuando leí estas palabras. Me dio una convicción muy fuerte de no seguir jugando con cosas que yo pensaba que estaban bien. Mire, póngale cuidado. A veces uno no lo entiende, pero a veces uno juega con el pecado. Y se lo voy a explicar de una manera muy, muy simple, muy, muy sencilla. Cuando yo estaba en ayunos largos, yo siempre permanecía con una bebida gaseosa en la nevera. Y cuando yo estaba en ayunos largos, me gustaba desafiar el deseo de comer. ¿Sabe qué hacía? Iba, le echaba hielo a esa gaseosa y la miraba y la olía. ¿Sabe en qué terminé después de hacer eso 3 o 4 veces? Terminé echándome un buche y no me lo tragué, pero el azúcar fue, digámoslo, como que la absorbió mi boca y yo boté esa gaseosa, pero la fatiga que me dio después de eso, porque el Señor me dio testimonio. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué juegas con eso? Y a veces uno juega con tantas cosas que no debería jugar. ¿Por qué si estás en ayuno juegas con eso? Ya no estás en ayuno, me dijo el Señor. Y yo, ups. Pensé que eso era así, deportivo. No. Entonces, léalo conmigo. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Sí nos avergüenza lo que hacíamos en otro tiempo, sí o no? Bueno, porque el fin de ellas es muerte. Si nos quedáramos allí practicándolo y nunca le dijéramos al Señor, Señor, sácame de aquí, el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados, ¿quién dice amén? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto que debemos dar. ¿Tenéis como vuestro fruto? No, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ¿cuál es el fin suyo y mío? La vida eterna. Ah, maravilloso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, bendito sea el Señor por su gracia, ¿sí o no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí empieza en el capítulo 7 Pablo a quejarse. Pablo empieza a quejarse de la ley del pecado y de la muerte, de la ley de su mente, de la ley de la carne. Y son unas confrontaciones tremendas que nos hacen entender a nosotros la lucha que tiene un cristiano que de verdad quiere agradar a Dios. Ese es el verdadero padecimiento del cristiano. Ya no es ese padecimiento que hablan mal de mí, que el brujo me hizo una hechicería, que no. El verdadero padecimiento del cristiano es cuando se quiere someter en obediencia a la palabra de Dios. Porque siempre vamos a tener que enfrentar
la necesidad de renunciar a cosas que nos han gustado, que nos han dado satisfacción, y nos toca, hermano, tomar la decisión de decir no más. Procesos de muerte. ¿Quién ha escuchado el estudio de procesos de muerte? Si no lo ha escuchado, los que no lo han escuchado, se lo recomiendo. Spotify, Pastor Héctor Fabio Cortés y procesos de muerte. Los estudios de la muerte son varios, pero ese procesos de muerte nos muestra cómo la Biblia nos dice que si alguno quiere ir en pos del Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. Pero es que yo tengo derecho. Pero es que no puedo ser feliz sino por esto, que Dios sabe, que Dios entiende. El religioso, a mí religiosos me han dicho, Dios sabe cuál es mi debilidad y Él así todo me acepta y me ama. Dios me ama, Dios es amor. Él sabe que mi debilidad son el licor y las mujeres. Y te acepta y estás salvo practicando las dos cosas. Sí, claro, claro. Y lo hace con libertad y defiende eso y dice que no hay problema, que cada uno tiene su propia debilidad, que Dios la conoce y que así todo. Esa es la doctrina del salvo siempre salvo, ¿no? Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, que Dios nos aparte de ese engaño, de esa mentira. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Pónganle cuidado lo que dice este pasaje. Primera carta de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Recuerde lo que hemos dicho, lo que hemos estudiado. Dios, en su presciencia, conocimiento de todo, se dio cuenta que usted y yo íbamos a creer en Cristo. Y desde antes de la fundación del mundo dijo que nos iba a perdonar todos los pecados, que iba a hacer de nosotros hijos de Dios, santos y sin mancha, y oiga esto, en cualquier lugar del camino, de este camino de santificación, Él dijo que éramos aceptos en Cristo Jesús. No importa en qué lugar del camino vamos, no importa en qué grado de santificación vamos. Él dijo que usted y yo, mientras estemos agarrados de la mano de Cristo, somos aceptos en Cristo Jesús. Entonces, entiende cómo es la santificación y el proceso de santidad que Dios determina, que después de que nosotros estemos dispuestos a vivir ese proceso, no importa en qué nivel, no sé, en qué lugar, en qué parte del proceso estemos viviendo, usted y yo somos aceptos en Cristo Jesús. Y mientras que seamos aceptos en Cristo Jesús, ningún demonio nos puede tocar. Oiga, se resbaló, cayó, pero fue al Señor. Entonces Satanás va, los demonios van y le dicen, ¿sí te diste cuenta? Ese hijo tuyo, esa hija tuya, volvió y lo hizo. El Señor le va a contestar, sí, claro, lo hizo y ya me lo contó y ya lo perdoné, no lo puedes tocar. ¿Quién entiende eso? Pudiéramos nosotros disfrutar de eso. Oiga, léalo, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Por favor, por favor, por favor. Le estoy mostrando que sin el Espíritu Santo no hay santificación. Con un espíritu contristado no hay santificación, no hay avance, no hay progreso. La persona se pasa años, décadas en el Evangelio y no se le nota mucho. No, porque si no está activo el Espíritu de Dios en nosotros, la persona se justifica cuando se enoja, se justifica cuando maldice, se justifica cuando le desea mal a otro, se justifica en que la esposa no lo satisface, en que el esposo no la satisface, para empezar a darse gusticos, tener
amistades especiales por la web o por donde sea. Y el argumento es que según él, en su carne, tiene razón. De robar, porque es que en la empresa son muy injustos. Y yo trabajo muy duro y como no me quisieron dar ese préstamo, a mí me tocó hacer complot con otro para sacar una platica al escondido de allá. Esa es la persona que el Espíritu de Dios no está activo en él y no le puede redarguir, porque ¿quién dormido va a redarguir a otro? No, no. Y la Biblia dice que la palabra contristar es triste. Dígame, es triste, es alejado. Claro, se quedó allá contristado, no volvió a redarguir a esa persona, no le volvió a mostrar el error en que estaba porque siempre lo menospreció, siempre lo rechazó, no pudo hacerlo. Entonces, en el Espíritu de Dios, ay, es que yo quiero tenerlo muy claro yo. Por eso le repito tanto esto. ¿Usted lo necesita también? Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, con un propósito, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ah, maravilloso. Entonces, eso ya sucedió. Ya nos dieron el Espíritu Santo. Ya el Padre y el Hijo nos dieron el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ya fuimos rociados con la sangre de Cristo. Somos justificados. Ahí está, mire hermano, ahí está. No se equivoque. Santificados y justificados. Santificados y justificados. Y ahora el Espíritu Santo está dispuesto para que ese proceso de santificación continúe hasta el día de Jesucristo. Amén. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz te sean multiplicadas a ti, varón, a ti, mujer. Ese es el propósito de Dios en este proceso de santificación y en este principio de obediencia. Ahora mire, póngale cuidado. Tito capítulo número 3. ¿Sabe qué trajo el Espíritu de Dios a nuestra vida? Tito capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer unos versículos allí. ¿Sabe qué trae la santificación del Espíritu? Mire lo que dice aquí. Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Si son buenas autoridades, no más, ¿sí o no? Ah, qué bueno. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En ninguna parte de la Biblia, nunca ningún escritor dice que podemos hacerle mal a alguien, que porque sea malo, etcétera. No, señor. 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con algunos hombres. ¿Para con cuántos? Para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Mire lo que éramos. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿a cuántos los ama Dios? ¿Cuántos son amados por el Señor? Hermano, en el amor hay un fundamento tan poderoso para el cristiano verdadero, impresionante. Escuche las cortas enseñanzas de los miércoles, vale la pena. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. A mí me salvó, yo no sé a usted. Y no por obras, no porque Él, que todo lo sabe, que tiene la capacidad de conocer el futuro, no porque haya conocido que tan pronto nos salvó, tan pronto nos dio de su salvación, quedamos perfectos, no. Porque eso sería, Él te salvó porque se dio cuenta que ibas a ser justo desde el momento que te tomó para Él.
por obras, porque este es bueno. ¿Qué dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, póngale cuidado a esto, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Póngale cuidado a esto. Cuando nosotros logramos, con la ayuda del Señor, dejar una cosita aquí, una cosita allá, una mentirita, es tan bonito, es tan hermoso cuando el Señor le permite a uno identificar que en este proceso de la restauración del alma, nosotros le teníamos, algunos todavía le tienen temor a algunas personas, temor, y quisieran lograr la aceptación de esas personas. Eso constituye un peligro para la santificación, porque cuando esa persona te pregunta algo y usted sabe lo que le tiene que contestar, aunque no sea cierto, usted sabe la respuesta que él está esperando, aunque no sea cierto, entonces nos arriesgamos a mentir. Pero cuando nosotros decimos, bueno, yo debería decirle esto para que él esté contento, pero le voy a decir la verdad. En ese momento se genera algo en el interior del cristiano y es generado por el Espíritu Santo. Te va renovando, escúchame, va fortaleciendo al hombre interior, al hombre espiritual. Te va renovando de todas aquellas costumbres que teníamos que mentir para ser aceptados, para ser aprobados, que la mentirita de siempre, yo no quiero estar aquí, no, me quiero ir. Entonces la mamá le dice, mijito, ya se va. Y como él tiene mala disposición de ánimo con esa mamá, le dice, sí, mamá, me tengo que ir porque tengo algo que hacer. Él no tiene nada que hacer. Él va a coger el carro, él va a tomar la moto, se va a ir para la casa, se va a quitar los zapatos, la camisa, se va a poner unas pantalonetas y se va a poner allí, se va a planchar, se va a esparramar ahí a mirar televisión. No tiene nada que hacer, pero tiene una mala disposición de ánimo que no es capaz de reconocerle a su mamá. Y mintió. Y son esas pequeñas cosas que van contristando al Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros no lo hacemos, cuando le decimos, sí, mamá, me quedo. O por el contrario le decimos, no, mamá, es que usted ya empezó a cantaletearme, mamá, y eso a mí no me gusta. ¿O yo? Yo vuelvo después, mamá linda, hermosa, la perdono, perdóneme usted a mí por no quedarme. Habló con sinceridad. Entonces viene el Espíritu de Dios y renueva en el hombre interior un poco más esa persona. Lea ese versículo para que cuando nos toque enfrentar algo que podemos enfrentar y salir agradando a Dios, entonces lo hagamos. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento, y no es un lavamiento con agua y jabón, no. La sangre de Cristo nos justificó, ¿sí o no? Nos lavó. Por el lavamiento de la regeneración. ¿Dónde está la regeneración? El espíritu es nuevo, claro, pero lo que se está regenerando es el alma y el cuerpo, que fueron fatídicos, terribles, de lo peor. Dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace todo. Vuélvalo a leer, por favor, para que lo podamos entender mejor. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, regenerar. Alguien dijo, pastor, y era que estábamos degenerados. Regenerar. ¿Qué significa esa palabra regenerar? ¿Sabe qué significa? Renacimiento espiritual. Es el 38:24. Renacimiento espiritual. El estado o el acto, es decir, figurativamente renovación espiritual, específicamente restauración mesiánica, corazón, regeneración, listo. Dice, y por la renovación en el espíritu. ¿Qué significa renovar? Renovar es cambiar algo viejo por algo nuevo, renovación.
Ya no vas a seguir caminando en el hombre viejo. Ya no vas a seguir haciendo las obras del hombre viejo. Ya no vas a seguir cayendo en la tentación que el hombre viejo caía. Ya la naturaleza pecaminosa, el hombre de pecado que estaba esclavo del pecado ya no está. Entonces solo el Espíritu de Dios te puede renovar, o sea, hacerte una criatura totalmente nueva. A eso se refiere segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, pero oiga, pero sin la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida no es posible. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora el Espíritu de Dios está renovando cada vez más ese ser interior. Está fortaleciendo nuestra nueva naturaleza, pero es el Espíritu Santo. Entonces, déjeme terminar con esto. Vamos a ver cómo continuamos la próxima semana, pero déjeme terminar con esto. La santidad de Dios en mí vino a través del Espíritu Santo. Tenemos que cerciorarnos de que el Espíritu Santo está gobernando nuestro ser. Nosotros le escuchamos y Él nos escucha. Estamos tratando de obedecerle. Le preguntamos, le pedimos ayuda para tomar decisiones. Eso hace que el Espíritu Santo vea nuestro interés en Él y entonces se active de nuevo en los que estaba contristado. Amén. La santidad de Dios en mí vino a través de ¿quién? No lo podemos tener contristado porque esa santidad, esa santificación estaría quieta, estaría estancada, no se movería, no traería renovación.